Durante siglos, millones de mujeres africanas cruzaron el Sáhara encadenadas, pero esa no fue la peor parte. Lo verdaderamente insoportable llegó después, cuando descubrieron que no solo estaban destinadas a servir y obedecer, sino a desaparecer por completo, a ser borradas del futuro, sin hijos que las recordaran, sin nombres que sobrevivieran, sin rastro alguno de que alguna vez existieron como personas. Imagina despertar en una choza de barro en algún lugar de lo que hoy es Mali o Chad. Tenés 15 años, tu madre muele grano afuera, tu hermano menor juega con un palo en la tierra, el aire huele a humo y a mañana tranquila. Y de pronto todo se rompe, gritos, caballos, hombres armados irrumpen como una tormenta, te tiran al suelo, una soga te quema las muñecas, tu madre grita tu nombre una vez, tal vez dos, antes de que alguien la golpee. Ves a tu hermano correr y no sabes si logra escapar. Mientras te arrastran hacia una fila de mujeres y niños, entendés algo con una claridad brutal, tu vida anterior acaba de terminar y no habrá forma de volver a ella. Eso no es una escena aislada. Entre los siglos 7 y 20, la trata árabe de esclavos arrancó de sus hogares a entre 10 y 18 millones de africanos y los empujó hacia el norte y el este, hacia mercados donde los cuerpos humanos se tasaban como ganado, y donde las mujeres jóvenes valían más que los hombres, no porque fueran tratadas mejor, sino porque podían cumplir más funciones, sirvientas, concubinas, nodrizas, cuerpos reproductivos bajo control absoluto, piezas diseñadas para ser usadas y luego absorbidas sin dejar huella. A diferencia de la trata atlántica, donde los esclavizados formaron comunidades y dejaron descendencia que hoy habita continentes enteros, aquí casi no quedó nadie, no hay linajes claros. No hay comunidades que reclamen ese origen, no hay millones de afrodescendientes señalando hacia atrás y diciendo aquí empezó nuestra historia, y esa ausencia no es un accidente, es la prueba de que el sistema funcionó exactamente como fue diseñado. Los tratantes lo sabían, no eran bestias sin razón, eran comerciantes meticulosos que entendían perfectamente la lógica del negocio. Sabían que una niña de 12 o 13 años traída del interior de África podía valer varias veces más que un hombre adulto en los mercados de El Cairo o Estambul. Sabían que castrar a los varones eliminaba el riesgo de rebelión y de descendencia indeseada. Sabían que aislar a las mujeres, impedirles formar familias estables y cortar cualquier posibilidad de comunidad garantizaba que nadie pudiera reclamar derechos en el futuro, y aplicaron esa lógica durante más de 1000 años con una frialdad constante, como quien administra un recurso renovable. Lo que estás a punto de ver no es solo violencia, es un proceso calculado de reducción, el momento en que una persona deja de ser alguien y se convierte en mercancía, la mirada que evalúa tu cuerpo, la mano que te toca para decidir tu precio, el instante exacto en que tu nombre deja de importar porque ya sos solo un cuerpo en tránsito hacia un destino del que no se vuelve. Y ese es apenas el comienzo de lo que significaba ser mujer dentro de esta máquina. El mercado de esclavos en Zanzíbar abre al amanecer, y vos estás parada sobre una plataforma de madera manchada por décadas de sudor y sangre seca. Te arrancaron la ropa que traías de tu aldea hace semanas, te dieron un trapo que apenas cubre tu cuerpo, y ahora un hombre de túnica blanca camina alrededor tuyo inspeccionando tus dientes como si fueras un caballo. Aprieta tu brazo para medir la firmeza del músculo, te ordena girar, te mira de arriba abajo con una expresión que no es lujuria ni odio, solo cálculo comercial, y vos entendés en ese momento que dejaste de ser una persona para convertirte en una inversión, en un objeto cuyo valor se mide en monedas de oro que nunca vas a tocar. Los tratantes no necesitaban ser crueles en el sentido teatral, simplemente eran meticulosos, llevaban registros detallados de cada cargamento, anotaban edades, procedencias, condiciones físicas, calculaban márgenes de pérdida durante el transporte, sabían que de cada 10 personas que iniciaban la travesía del Sáhara solo 7 llegarían vivas, y lo aceptaban como un costo operativo. Igual que un mercader acepta que cierta cantidad de mercancía se dañará en el camino, las mujeres más jóvenes eran las más codiciadas pero también las más frágiles. Muchas morían de agotamiento o deshidratación antes de llegar a los mercados del norte, y cuando una caía, simplemente la dejaban en la arena, porque detenerse por una significaba arriesgar a todas las demás, y el negocio no permitía sentimentalismos.
La travesía duraba entre 40 y 90 días dependiendo de la ruta, caminabas encadenada a otras 10 o 15 mujeres, formando una fila humana que avanzaba por el desierto bajo un sol que convertía la piel en cuero agrietado. La sed era constante, te daban agua suficiente para que no murieras pero nunca suficiente para que dejaras de sufrir, porque el sufrimiento te mantenía dócil, te hacía obedecer sin resistir, y cuando finalmente llegabas a algún oasis o ciudad de paso, te encerraban en corrales de adobe donde pasabas días o semanas esperando el siguiente tramo, compartiendo ese espacio con otras mujeres que ya no hablaban, que habían aprendido que las palabras no servían de nada, que solo quedaba la espera muda de lo que vendría después. En el mercado de El Cairo o Bagdad o Damasco, el proceso de venta seguía un ritual preciso. Primero te bañaban, no por piedad sino para que tu piel luciera mejor bajo la luz. Te perfumaban con aceites baratos que disimulaban el olor a encierro. Te hacían pararte en un lugar visible donde los compradores podían rodearte, tocarte, hacerte preguntas que no entendías porque hablaban en árabe o turco o persa, idiomas que sonaban como golpes secos en tu cabeza, y vos solo podías quedarte inmóvil, con la mirada baja, rezando internamente a dioses que ya no te escuchaban, mientras ellos discutían tu precio con la misma indiferencia con la que se negocia el valor de una oveja o una bolsa de trigo. Si te compraba un comerciante adinerado, terminabas en su casa como sirvienta doméstica, limpiando, cocinando, cuidando niños que no eran tuyos mientras pensabas en los que quizá dejaste atrás. Si te compraba un funcionario o un noble, podías terminar en un harén, no el harén de fantasía de las pinturas orientalistas europeas, sino un encierro real. Un patio rodeado de muros altos donde convivías con otras mujeres en una jerarquía brutal, todas compitiendo por la atención del amo porque la alternativa era la invisibilidad total, ser olvidada, no tener ni siquiera el reconocimiento mínimo de existir para alguien, y en ese sistema cerrado, sin salida posible, muchas enloquecían lentamente, otras aprendían a sobrevivir convirtiéndose en versiones huecas de sí mismas, autómatas que cumplían órdenes sin pensar, sin sentir, sin recordar que alguna vez tuvieron un nombre que alguien pronunciaba con amor. Pero lo que venía después era peor, porque al menos en ese momento todavía existías, todavía respirabas, todavía había algo de vos en algún lugar del mundo. Lo que el sistema hizo después fue más oscuro, más definitivo, y es de eso de lo que casi nadie habla. La diferencia entre la trata atlántica y la trata árabe no está en el sufrimiento fue igual de atroz en ambas, está en lo que pasó después. En las Américas los esclavizados formaron familias, tuvieron hijos que sobrevivieron, construyeron comunidades que hoy son naciones enteras, millones de afrodescendientes que prueban que sus ancestros existieron, que resistieron, que dejaron huella. Pero cuando buscas los descendientes de las mujeres que cruzaron el Sáhara, encontrás un vacío espantoso, un silencio demográfico que no se explica con accidentes históricos, se explica con decisiones deliberadas, con políticas diseñadas específicamente para que no quedara nada, ni genes, ni memorias, ni tumbas con nombres. La castración masiva de hombres esclavizados no fue un acto de crueldad gratuita, fue una estrategia de control reproductivo. Sabían que si los hombres no podían tener descendencia, no habría segunda generación de esclavizados que se reconocieran como comunidad, que reclamaran derechos, que se rebelaran en masa, y la tasa de mortalidad de esa operación era del 70 al 80%. Pero no importaba, porque por cada 10 que morían, los 3 sobrevivientes valían el doble en el mercado. Eran más dóciles, más manejables, incapaces de formar lazos familiares que amenazaran el orden, y los tratantes lo sabían, lo calculaban, lo ejecutaban con la frialdad de quien diseña un sistema perfecto de extracción y desaparición. Las mujeres, en teoría, podían tener hijos, pero el sistema se aseguró de que esos hijos no sobrevivieran como comunidad identificable. Si una esclava concebía un hijo del amo, ese niño a veces era reconocido y absorbido en la sociedad dominante, perdiendo toda conexión con la madre africana, dejando de ser africano para convertirse en otra cosa, en alguien sin raíces,
sin historia materna que contar, y si el hijo era de otro esclavo, las probabilidades de sobrevivir hasta la adultez eran mínimas, porque los amos no tenían incentivo económico para mantener viva a esa descendencia, no como en las plantaciones americanas donde cada niño esclavo era capital futuro. Aquí los niños de esclavos eran bocas que alimentar sin retorno de inversión, así que muchos simplemente no llegaban a crecer, y las madres, después de perder 2, 3, 4 hijos, dejaban de intentarlo, se rendían. Se vaciaban por dentro hasta que ya no quedaba nada que pudiera reproducirse. Imagina ser esa mujer, imagina pasar 30 años en un harén en Estambul, haber tenido 3 hijos que murieron antes de cumplir 5 años. Haber visto cómo tu cuerpo envejecía en el encierro mientras otras mujeres más jóvenes llegaban y te reemplazaban, y cuando finalmente morís, te entierran en una fosa común sin nombre, sin marca, sin nada que indique que alguna vez fuiste alguien, que tuviste una madre que te cantaba, que tuviste sueños antes de que te los arrancaran, y nadie, absolutamente nadie en el futuro, va a saber que exististe, porque no dejaste descendientes que te recuerden, no dejaste documentos con tu nombre, no dejaste nada excepto un número en el registro de algún mercader que ya se perdió hace siglos. Esto no es especulación, los registros demográficos lo confirman, regiones enteras del mundo árabe que importaron millones de esclavos africanos durante siglos no tienen poblaciones afrodescendientes significativas hoy, no porque se integraron exitosamente, sino porque no quedó nadie, porque el sistema estaba diseñado para consumir cuerpos sin producir futuro, para extraer trabajo, servicio sexual, utilidad doméstica, y luego desechar sin dejar rastro, como si esas vidas hubieran sido simplemente combustible en una máquina que nunca dejó cenizas. Y lo más oscuro es que esto fue posible porque nadie lo detuvo, no hubo movimientos abolicionistas masivos en el mundo árabe hasta el siglo XX, no porque la gente fuera más cruel, sino porque el sistema estaba tan naturalizado, tan incorporado en la estructura social y religiosa, que cuestionar la esclavitud era como cuestionar el orden mismo del universo. Y las mujeres africanas pagaron ese precio con sus vidas, con sus hijos, con su memoria borrada, y ahora lo que queda es solo el eco de lo que pudo haber sido, de las culturas que nunca se formaron, de las voces que nunca fueron escuchadas. El verdadero terror no termina con la muerte, termina con el olvido, y lo que esta trata logró fue convertir el olvido en una forma de aniquilación más completa que cualquier violencia física, porque un cuerpo puede ser destruido y aún así dejar memoria, hijos, nombres, tumbas, pero cuando un sistema está diseñado para impedir incluso eso, cuando no solo mata sino que cancela el futuro, entonces la desaparición se vuelve total. Hoy caminas por las calles de Marrakech, El Cairo o Estambul y no ves lo que deberías ver, no encontrás grandes comunidades afrodescendientes reclamando una historia común, no ves museos dedicados a esas mujeres, no hay monumentos con nombres grabados que indiquen dónde quedaron las que murieron en el desierto o en los patios de los harenes, y no es porque no existieron. Es porque el sistema que las consumió funcionó con una eficacia aterradora, usó vidas humanas durante más de 1000 años y, cuando terminó, ya no quedaba casi nadie que pudiera testificar. Cuando en el siglo XX la presión internacional obligó a abolir formalmente la esclavitud en los últimos países donde aún persistía, el daño ya estaba hecho. No hubo multitudes reclamando justicia histórica, no hubo nietos preguntando qué pasó con sus abuelas, no hubo memoria viva que pudiera reconstruir el pasado desde adentro, porque no quedaban descendientes que cargaran con ese recuerdo. El silencio se había instalado como parte natural del paisaje. La comparación con la trata atlántica no busca absolver a nadie, sirve para entender una diferencia inquietante. En las Américas la esclavitud fue brutal y devastadora, pero dejó comunidades, culturas, música, religiones, lenguajes, memorias que sobrevivieron y se transformaron en identidad y resistencia. Aquí, en cambio, lo que quedó fue un vacío, un hueco histórico tan profundo que durante siglos casi nadie se preguntó por él. Lo que se perdió no fue solo el pasado, fue el presente que nunca llegó a existir, lenguas que murieron con las últimas mujeres que las hablaban en patios cerrados de Bagdad, conocimientos transmitidos de madre a hija que se extinguieron sin registro, canciones que nadie volvió a cantar,
Formas de entender el mundo que desaparecieron sin dejar rastro porque el sistema no necesitaba preservar nada de eso, solo necesitaba cuerpos obedientes, útiles por un tiempo, descartables después. Por eso esta historia sigue siendo incómoda, porque rompe narrativas simples, porque obliga a aceptar que la deshumanización sistemática no pertenece a un solo lugar ni a una sola cultura, y porque muestra que a veces la violencia más efectiva no es la que deja cicatrices visibles, sino la que borra incluso la posibilidad de que alguien recuerde que hubo una herida. Millones de mujeres cruzaron el Sáhara encadenadas pensando que la travesía era lo peor que podía pasarles, muchas murieron en el camino, pero las que sobrevivieron descubrieron algo más devastador, que después del desierto no había regreso, ni comunidad, ni descendencia, ni memoria, solo una vida consumida en silencio hasta desaparecer sin dejar huella. Esto pasó durante más de 1000 años, involucró a millones de vidas humanas que tuvieron madres, nombres y sueños, y cuando terminó, no quedó casi nada, solo arena cubriendo huesos, registros comerciales fríos que reducen personas a números, y un vacío histórico que todavía hoy cuesta mirar de frente. Nombrar esta historia no devuelve lo que se perdió, no repara el daño ni resucita a quienes fueron borradas, pero rompe el último acto de violencia, el silencio, porque mientras alguien recuerde que existieron, mientras alguien diga en voz alta que esto no fue un accidente sino un diseño, ese sistema deja de ser invisible, y esas mujeres, aunque tarde, dejan de estar completamente solas en la historia.